Muy buenas noches, hermanos, que el Señor les bendiga. Me da mucho gusto y una gran bendición podernos contactar a través de este medio digital para poder presentarles y compartirles la predicación de este jueves. Razones obvias por las cuales ya se les avisó, no vamos a tener el culto presencial este jueves por la noche, y yo creo que el siguiente tampoco. Ya les estaremos avisando, pero gracias por estar al pendiente de esta noche, la predicación. No quisiera que pasara esta semana sin que pueda usted ser alimentado y pueda ser enseñado en la palabra de Dios. Yo le agradezco una vez más que esté al tanto de los horarios de la iglesia para que usted pueda tener la recepción de la palabra de Dios a través de este medio digital. Así que voy a pedirle, hermano y hermana y muchachos, que me acompañen, por favor, buscando en sus Biblias en el Salmo número 18, Salmos número 18, y una vez que hayan encontrado el Salmo 18, lea junto conmigo el versículo 31. Salmos 18, 31 será el pasaje, o el versículo más que pasaje, será el versículo único que nos va a ayudar para introducir el tema de la predicación de esta noche. Repito, Salmos número 18, versículo 31. Nos dice la palabra de Dios las siguientes frases y palabras. Dice así la Biblia: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? ¿Y qué roca hay fuera de nuestro Dios? Hay una pregunta en este versículo, y la parte primera nos dice: porque ¿quién es Dios sino solo Jehová? Esta es una pregunta que mucha gente se cuestiona en su propia mente. ¿Quién es Dios? ¿Existirá Dios realmente? ¿Habrá un ser supremo, como le llaman algunos? ¿Quién está tomando control y dominio de todo el escenario mundial, de lo que está ocurriendo? ¿Realmente habrá alguien detrás de todo esto que está, pues, en algún plano celeste, que tiene control y reinado sobre todas las cosas? Algunas personas se preguntan. Vamos a ver qué nos enseña la palabra de Dios respecto a esta mentalidad. Acompáñeme, por favor, en una oración. Señor y Padre nuestro, gracias por tu palabra, porque siempre en la Biblia vamos a encontrar respuestas, Señor. Vamos a encontrar lo que necesitamos como seres humanos, como pueblo de Dios, como hijos tuyos amados. Siempre traerás algo oportuno a nuestra alma. Te pido que bendigas los siguientes minutos de exposición bíblica. Dame de tu gracia y de tu poder para poder presentar con claridad el mensaje de esta noche, y a mis hermanos en casa también, tu ayuda y a la dirección de tu Espíritu Santo para que ellos de igual manera puedan aplicar tu palabra y ser inducidos y fortalecidos, quiero decir, en su fe a través del mensaje de hoy. Te lo pido en el nombre precioso de Jesucristo. Amén. Amén. A Dios no se le puede tomar y colocar dentro de una urna transparente para poderlo estudiar y para poder comprender a ciencia cierta, humanamente hablando, quién es Dios. No podemos tomarlo y bajarlo, introducirlo en un pequeño recipiente para ver y constatar quién es, qué hace, cómo es Él, cuál es su naturaleza. Porque si eso realmente, hermanos, fuera posible, tomar aquel Dios grande, inmenso, eterno e infinito e invisible, entonces no sería el Dios del cual la Biblia nos habla. Porque el Dios al cual usted y yo creemos y hemos llegado a conocer con el paso del tiempo es un Dios grande, es un Dios eterno, es un Dios que vive en la inmensidad.
Pero sabemos, hermanos, quién es Dios porque Él mismo nos lo ha revelado en su palabra. Dios nos ha dado un tipo de revelación tanto general como especial, de manera que el ser humano constate y se percate razonablemente o humanamente de que ahí existe un ser supremo. Pero también la misma Biblia, la palabra de Dios, hermanos, nos revela la existencia de un Dios en los cielos. Nos revela que existe realmente un Dios real, que es el Dios que conocemos, que de una y de otra manera Dios se ha manifestado su presencia, su identidad, su naturaleza, su persona, sus atributos, sus diferentes obras que lleva a cabo en su creación y en los suyos. Así que entre más leemos la Biblia nos damos cuenta de que realmente hay un Dios, que existe un Dios eterno. La pregunta sería, ¿qué tanto le conocemos? ¿Qué tanto conocemos a Dios? La pregunta del salmista en el versículo 31 es porque ¿quién es Dios? La pregunta ya no sería para usted y para mí como cristianos, ¿existe realmente Dios? Porque eso lo sabemos, estamos plenamente convencidos de que Dios existe. La pregunta para nosotros decimos sería entonces, ¿quién es Dios? ¿Cómo es Dios? ¿Por qué Dios es así? Así que entre más leemos la Biblia, queridos hermanos, nos damos cuenta realmente que no conocemos a Dios como creemos y pensamos que le conocemos. Hay un personaje en la Biblia, hubo un personaje bíblico y lo encontramos todavía, sus palabras están vivas en la Escritura Santa, que él pensó que tenía el conocimiento de Dios, es decir, él pensaba que conocía realmente a Dios. Y la Biblia nos dice que hubo en tierra de Uz, en Job, capítulo 1, versículo 1, nos dice la palabra de Dios que existió realmente un varón, dice la Biblia, en Uz, llamado Job. Era un hombre perfecto y recto y temeroso de Dios y apartado del mal. ¿Por qué Job era un hombre temeroso de Dios, apartado del mal, perfecto y recto en sus caminos? Porque él creía en Dios. Él no tenía la misma revelación de Dios que usted y yo tenemos, porque Job no tenía ni la Biblia completa, ni el Antiguo Testamento, no tenía ni el Pentateuco, ni el libro de Génesis siquiera. No tenía nada de revelación escrita, inspirada divinamente como la tenemos hoy en día, pero era un hombre que él creía en Dios, creía en su existencia real, porque de alguna manera Dios le había revelado que existía él. Y entonces Job tuvo una relación muy estrecha, muy íntima, muy personal con la poca revelación y con el poco conocimiento que Job tenía de la existencia de Dios. Eso fue suficiente para que este hombre Job tuviese una estrecha e íntima relación con Dios. La vida de Job, hermanos, esa vida, como dice la Biblia, de perfección, de rectitud, de temor de Dios y de apartarse del mal, fue el resultado de saber que Dios existe. Sin embargo, Job, hermanos, no conoció a Dios ni siquiera. Todo lo que la Biblia nos dice que Job fue al final de sus días, de sus años de vida, no se compara con el conocimiento que tuvo Job de Dios anterior a todo ello. A lo que voy, hermanos, es que Job tenía el conocimiento de quién era Dios, al cual él creía, pero a través de toda esa, entre comillas, experiencias o calamidades que le vino a Job, Dios le permitió
vivir ciertas crisis, ciertas pruebas, ciertos ataques a su propia vida espiritual, a su vida moral, a su vida personal, a su vida familiar, incluso matrimonial. Y finalmente Job, en una dinámica de evaluación personal, se dio cuenta que lo que había conocido de Dios no era nada comparado con lo que ahora sabía de Dios después de lo que había sucedido. En Job capítulo 42, versículo 1, dice la Biblia así, Job 42, 1 en adelante, respondió Job a Jehová y dijo, yo conozco que todo lo puedes y que no hay pensamiento que se esconde de ti. ¿Quién es el que oscurece el consejo sin entendimiento? Por tanto, yo hablaba, dijo Job. Yo hablaba, yo me expresaba, dice, lo que no entendía. Cosas demasiado maravillosas para mí que yo no comprendía. Oye, te ruego y hablaré, le dice Job a Dios. Te preguntaré y tú me enseñarás. Entonces viene la frase interesante y la idea que tuvo Job en su mente y dice, de oídas te había oído, mas ahora mis ojos te ven. Y continúa diciendo el versículo 6, por tanto me aborrezco y me arrepiento en polvo y en ceniza, porque lo que yo decía de ti no era nada comparado con lo que ahora tú me has hecho conocer de tu persona. Es decir, Job creyó que conocía lo suficientemente a Dios como para vivir de esa manera digna de Dios, pero se dio cuenta al final de toda su prueba y de todas sus experiencias que Dios le permitió tener, se dio cuenta que al Dios el cual él conocía no era nada. El conocimiento que él había adquirido de Dios no era nada comparado con la manera en que Dios estaba manifestando a su vida a partir de ese momento. Qué interesante. Qué interesante. De oídas te había oído, pero ahora mis ojos te ven. Es decir, no era nada comparado con esto quiere decir que la vida de Job fue un parteaguas su situación. De ahí, cuando Dios le restituyó todos sus bienes y hasta sus hijos y todo lo que había perdido, la vida de Job fue otra, más cercana a Dios. Si así, al punto que voy, hermanos, es que Job dijo, yo no conozco a Dios. De hecho, pensé conocer a Dios, pero realmente no le conocía como ahora le conozco. Y la pregunta surge una vez más, hermanos, el Salmo 18, 31, volvemos a este pasaje donde dice, porque ¿quién es Dios? Usted y yo podemos preguntarnos, o si usted estuviera aquí, yo le preguntaría, ¿qué piensa usted, hermano Lucas, hermana Catarina, hermano Diego, hermana Esther, hermano Diego, Alonso, hermano Gilberto, hermano Miguel, y pudiera preguntarle a cada uno de ustedes, hermano José, y cada quien pregúntese, ¿quién es Dios para usted? Todos daríamos una respuesta muy variada y diferente. Pero vamos a ir a la Biblia, hermanos, para ver y recordar y traer a nuestra mente humana y terrenal quién es Dios. Porque ¿quién es Dios?, dijo el salmista. Número 1, en el Salmo número 3, versículo 3, Salmos 3:3, nos dice la palabra de Dios que Dios es escudo alrededor nuestro. Salmos 3:3 dice la Biblia, mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, dijo el salmista, en este caso fue David, eres escudo alrededor de mí, mi gloria y el que levanta mi cabeza. Aquí David, inspirado por el Espíritu de Dios, nos dice quién es Dios. Y él declaró con todo denuedo, claro, inspirado por el Espíritu Santo en su vida cuando registró estas palabras y dijo que Él es escudo alrededor mío de mi vida. Él no tenía duda de quién era Dios.
Él sabía que Dios era su escudo, su propio escudo, en su entorno o alrededor de sí mismo. David recordaba muy persistentemente, queridos hermanos, que Dios era su propia y personal protección. David había experimentado situaciones diversas y variadas en su propia vida antes de que fuese rey y antes de que fuese vamos a decirlo así, el famoso rey David, con toda su personalidad, cuando era sencillamente un pastor de ovejas cuidando el rebaño de su propio padre Isaí. Dice que cuando él estaba cuidando los rebaños de su propio padre y venía a ver miraba algún león o algún oso, él tomaba sus piedras, su honda y se dejaba ir avalanchadamente contra aquellas bestias del campo y les hacía frente. Y no porque no tenía miedo, seguramente tenía miedo, pero él tenía que defender lo que debía de defender, porque él confiaba en Dios. No solamente frente a esos peligros latentes de la vida, y qué decir de cuando fue rey y anterior o previo a que fuese rey, cómo tuvo que huir del propio rey Saúl, que lo quería matar. Cuando Saúl se suicidó, quiero decir, y subió al trono, David fue ungido por Samuel. No solamente David tuvo enemigos y adversarios de gratis, porque había partidarios aún del rey Saúl que creían que David lo había mandado matar para quedarse en la monarquía. Así que tuvo que hacerle frente a esos adversarios y a todos los que se ganó por sencillamente ser rey y por sus malas decisiones también. Así que David recordaba constantemente y persistentemente la protección de Dios ante los peligros de la vida, pero ante los enemigos injuriosos de su propia vida. Así que David estaba convencido, y si él se llegó a preguntar ¿quién es Dios?, él mismo se preguntó y dijo David: mas tú, Jehová, eres escudo alrededor de mí, eres mi gloria y eres aquel que levanta mi cabeza. Esa frase, mi gloria y el que levanta mi cabeza, es una frase, hermanos, que incluye que Dios lo posicionaba a David de su dignidad y lo vindicaba en su posición. Ay, David, dice, ya volviste a tus pecados y a tus debilidades y a tus tonteras, si me permite la expresión. Así que David se extraía él mismo, se quitaba de la posición que Dios le había dado, y cuando David se arrepentía de su pecado y trataba de rectificar sus pecados, entonces Dios lo posicionaba de su dignidad y lo vindicaba una vez más en su posición. Tú eres escudo alrededor mío, mi gloria, y eres el que levanta mi cabeza, el que me hace nuevamente andar en el lugar del cual yo perdí por mi pecado, por mi debilidad. Y tú me levantas y levantas mi cabeza, me vindicas y me reivindicas también. En Romanos capítulo 8, versículo 29, las palabras siguientes nos las dice el hermano Pablo, el apóstol Pablo. Y dice Romanos capítulo 8, versículo 29, porque a los que antes conoció, también los predestinó para que fuesen hechos conformes a la imagen de su Hijo, para que Él sea el primogénito entre muchos hermanos. Y a los que antes predestinó, a estos también llamó. Y a los que llamó, a estos también justificó. Y a los que justificó, a estos también, dice Pablo, glorificó. David seguramente no tenía conocimientos teológicos, no sabía qué era la justificación, no sabía qué era ciertos conceptos de teología que hoy miramos en teología sistemática, pero lo que sí sabía David con toda seguridad era que Dios era el que le glorificaba y lo posicionaba nuevamente en el lugar del cual él había perdido por causa del pecado. Así que David se preguntaba, ¿y quién es Dios? Y él tenía en su mente rápidamente una respuesta: Él es escudo alrededor mío.
¿Quién es Dios, hermanos? Pregunta la Biblia, el escritor sagrado en el Salmo 18. Porque ¿quién es Dios? Número uno, Él es escudo alrededor nuestro. ¿No es verdad, querido hermano y hermana y jóvenes, que Dios es quien está alrededor nuestro como nuestro escudo? Él es el que nos defiende. Él es el que nos guarda. Él es el que da la cara por nosotros. Él es el que está defendiéndonos de nuestros enemigos. Es nuestro escudo. Él nos defiende de nuestros adversarios. Más adelante vamos a hablar un poquito más de quien hace justicia. ¿Quién es Dios? Dios es escudo alrededor nuestro. Pero también Dios es el que da mayor alegría a nuestro corazón. ¿Quién es Dios? Nos preguntamos. Bueno, Él es el que da mayor alegría a nuestro corazón. Busquemos ahora en el Salmo número 4, versículo 7, por favor. Salmos 4, 7, que nos dice lo siguiente. Salmos 4, 7, dice la Biblia, tú diste, es un salmo de David también, por supuesto. Tú diste alegría a mi corazón, mayor que la de ellos cuando abundaba su grano y su mosto. Cuando hay abundancia de comida, hermanos, cuando tenemos abundancia de despensa, cuando abrimos las puertitas del refrigerador y bueno, pues hay lo suficiente, dice uno, abre uno las puertas de la alacena, dice pues gracias a Dios, aquí hay algo de comida para varios días, para varias semanas, dice uno, gracias a Dios. Y uno como que tiene una tranquilidad y tiene un reposo interno y dice, por lo menos ya vamos a salir estos días. Dice David, tú diste alegría a mi corazón mayor que la de aquellas personas cuando abunda su grano y su mosto. Aquellos que tienen sus graneros llenos, aquellos que tienen los barriles llenos de maíz y de granos y de toda cereal que se pueda recolectar y de todo fruto de la tierra. Todos aquellos que han prevenido y tienen llenos sus graneros y sus granjas y sus alacenas y están tranquilos y satisfechos. Tú diste mayor alegría a mi alma que la alegría que se puede tener cuando se tiene en la casa abundante de comida. Tú diste alegría a mi corazón. ¿Quién es Dios? Número 2, Él es el que da mayor alegría, hermanos, a nuestro corazón. Porque en Dios está la fuente generadora de alegría y la fuente generadora de gozo mayor. Las personas pueden otorgarnos satisfacciones. Los individuos pueden darnos alegría. Pueden traernos grandes satisfacciones y mucha alegría, pero con el paso del tiempo hay situaciones que van opacando ese gozo y esas satisfacciones. Pero es Dios, hermanos, quien produce en nuestro corazón mayor alegría en nosotros. Mayor alegría, podemos pensar, es la que sobreabunda o sobrepasa por mucho las satisfacciones que podemos encontrar humanamente hablando. Y además son perdurables. El gozo de Dios o la alegría del Señor que Dios ofrece, hermanos, es mayor y perdurable que la que algo en este mundo o alguien puede causar en nosotros. Algún ser inanimado puede producirnos satisfacción o alegría. Puede, por ejemplo, el carro estarnos fallando y decimos, bueno, yo voy a meterle mano. Me parece que es algo tan sencillo y tan rápido que lo podemos arreglar, que uno lo puede arreglar. Dice uno, y sacamos la herramienta, le dedicamos 1 hora, 2 horas al carro y logramos reparar el ruidito que traía o aquella falla que traía. Logramos cambiar la pieza, la colocamos, la armamos y todo salió bien. Ay, nos sentimos satisfechos, nos sentimos contentos porque logramos
reparar la falla que tenía el carro. Por eso digo, y nos sentimos contentos porque hay algo que no tiene corazón, que no tiene alma, que no tiene emociones, algo que es inanimado, nos puede producir contentamiento también. Al rato que andamos ahí en la calle, sale otro ruidito, sale otra falla del carro y la satisfacción que teníamos y el contento que teníamos de haber arreglado el carro por nosotros mismos, pues ya se esfumó por el mofle. Y ya ahora tenemos otra preocupación. Así que la alegría, el contentamiento que Dios ofrece, hermanos, va más allá de lo que algo puede producirnos o darnos, o alguien puede también darnos. Es verdad que hay seres allegados a nosotros, seres amados, nuestros seres amados y seres queridos que nos producen muchas alegrías y mucho contentamiento y muchas satisfacciones. Pero ¿qué sucede cuando ese ser amado se va de este mundo? O hay una separación. Se acaba esa alegría, pensando que es perdurable. Pero el gozo de Dios y la alegría de Dios, esa permanece para siempre. Aún en las luchas y aún en los conflictos, el gozo de Dios es lo que nos fortalece. Nehemías capítulo 8, versículo 10, ahí en el Antiguo Testamento, antes del libro de los Salmos está Job, está Esther, y antes de Esther está Nehemías capítulo 8, versículo 10. Encontramos un versículo que nos dice lo siguiente, Nehemías 8:10. Luego les dijo Nehemías: id y comed grosuras y bebed vino dulce y enviad porciones a los que no tienen nada preparado, porque día santo es a nuestro Señor. No os entristezcáis, porque el gozo de Jehová es vuestra fuerza. El gozo de Jehová es vuestra fuerza. Por eso digo, hermanos, aún en las luchas y en los conflictos y en las tribulaciones que nos vienen, el gozo de Dios es lo que nos fortalece, lo que nos hace superar las situaciones. ¿Quién es Dios? Dios es escudo alrededor nuestro. Dios es el que da mayor alegría a nuestro corazón. Dios también es, hermanos, nuestro consejero. Si me acompaña al Salmo número 16, versículo 7, por favor. Salmos 16, 7 nos dice en la Biblia lo siguiente, Salmos 16, 7. Bendeciré a Jehová que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. ¿Quién es Dios?, preguntó el salmista en el Salmo número 18. ¿Quién es Dios? Bueno, este salmo nos da una respuesta y nos da parte de la identidad de Dios. Dice que Dios es nuestro consejero. Bendeciré a Jehová, dijo David, que me aconseja. ¿Por qué iba a bendecir a Dios? Porque Dios era su consejero. Porque Dios era su consejero. Así que Proverbios nos dice, hermanos, que en la multitud de consejos los pensamientos se afirman. Bueno, ya nos habla del libro de Proverbios, nos habla mucho de los consejos. Hay muchos versículos que nos hablan que en la multitud de consejeros está la sabiduría. En otro nos dice que en la multitud de consejos los pensamientos se afirman, recibiendo y pidiendo consejo de uno, de otro, de aquí y de allá. Entonces, nuestros pensamientos que los tenemos vagos, que no sabemos qué decisión tomar, finalmente, cada consejo que recibimos aportan algo y entonces podemos afirmar, estabilizar, tomar una decisión. ¿Qué mejor consejero, hermanos, que Dios mismo? Es verdad que en la multitud de consejeros se está refiriendo a personas con las cuales podemos acudir y solicitar un consejo, o si no lo solicitamos, por lo menos entre una plática, una conversación, nos dimos cuenta que Dios quiso enseñarnos algo. Y somos aconsejados inconscientemente o conscientemente. Pero también, hermanos, Dios nos aconseja de una manera directa a nuestra alma, a nuestro intelecto. Dios es bueno.
Dios es bueno al darnos su palabra para aconsejarnos con ella por medio de la predicación, por medio del escrutinio de la Biblia, por medio del estudio bíblico, por medio de la lectura de su palabra, por medio de la memorización de pasajes, de versículos. Dios nos aconseja. El Salmo número 119, Salmo 119, 24 nos dice algo muy interesante. Salmo 119, 24 dice la Biblia: pues tus testimonios son mis delicias y son también mis consejeros. Ya sabemos que todo el Salmo 119, de una u otra manera, el salmista está expresándose de la palabra de Dios, de lo que para nosotros ahora, en este tiempo actual, pues es la palabra de Dios, tanto Antiguo como Nuevo Testamento. Los mandamientos de Jehová se refiere pues a la palabra de Dios. Para nosotros hemos de entenderla, que es la Biblia completa, la revelación total de Dios para nosotros. La Biblia, la palabra de Dios, son mis delicias y mis consejeros. Dios nos aconseja, queridos hermanos y muchachos, a través de la Biblia. Es el medio por el cual Dios ha querido aconsejarnos siempre. Cuando usted abra la Biblia, cuando usted escuche la predicación, cuando usted sea parte del estudio bíblico, cuando esté en el discipulado, cuando esté leyendo devocionalmente y personalmente la Biblia, cuando usted decide aprender y memorizar un versículo o un pasaje de la Escritura Santa, Dios le está aconsejando de una y de otra manera. Él nos aconseja, hermanos, también a través de nuestra conciencia a nivel individual. El Salmo 16:7, que ya se leyó, dice la segunda parte: bendeciré a Jehová, que me aconseja, aún en las noches me enseña mi conciencia. Dios es fiel, hermanos, y Dios, cuando nosotros estamos necesitados de un consejo en la noche, y no estoy hablando que Dios nos está hablando a través de sueños, que Dios nos está hablando a través de nuestra conciencia. Se le va el sueño quizás si usted se pone a pensar en esa situación, en esa decisión que está por tomar y que está tomando tiempo todavía para analizarla y para prepararse bien y buscar argumentos para saber qué decisión será lo mejor. Y Dios le habla a su conciencia, le trae un pasaje, le trae un versículo o le trae una historia, un relato, algo sucedido de lo que miró entre los parientes o entre las noticias que escuchó o quizás algo. Dios le empieza a hablar a su conciencia, a su mente, a su intelecto, de manera que usted no solamente tenga argumentos bíblicos, sino que tenga también un argumento, una base en base a la experiencia de otras personas, para que usted pueda someterlo todo a la base de la palabra de Dios, lo práctico, lo teológico, de manera que usted pueda tener base suficiente, argumento suficiente para la toma de decisiones. Nos aconseja. ¿Quién es Dios? Él es escudo alrededor nuestro. Él es el que da mayor alegría a nuestro corazón. ¿Quién es Dios? Él es nuestro consejero. ¿Quién es Dios? Él es nuestro pastor, proveedor. El versículo muy conocido por prácticamente todo cristiano es el Salmo 23. En su versículo primero dice: Jehová es mi pastor y nada me faltará. Nada me faltará. Jehová es mi pastor. La palabra pastor tiene la idea de aquel que sobrevé, es decir, aquel que alimenta. Si Jehová es quien me alimenta, entonces dice el versículo, pues nada me faltará. Dios es el que anda buscando, el que me lleva a pastos delicados. No me va a faltar la alimentación, dice David. Los cuidados y la provisión de Dios siempre estarán con nosotros si Él es nuestro pastor. Jehová es mi pastor y nada, por lo tanto, me faltará. Este salmo tan maravilloso que a muchos con solo leerlo o escucharlo alienta el corazón afligido. ¿Quién es Dios? Podemos preguntarnos. ¿Quién es Dios? Él es nuestro proveedor. Él es quien nos sustenta y nos mantiene cada día con vida,
con salud, con trabajo, con fuerza, con ánimo, con nuestra familia. Él es el que nos da la capacidad de pensar, de reír, de leer, de respirar. Él es quien hace que nos concentremos en lo que estamos haciendo. Él es quien abre puertas y cierra puertas, quien provee, quien suple, quien está con nosotros para saciar cada necesidad, no solamente material, sino fisiológicas, emocionales, espirituales y sociales, de todo ámbito. ¿Quién es Dios? Número 5, Dios es nuestra luz y nuestra salvación. El Salmo número 27, versículo 1, nos dice las siguientes palabras: Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré? Jehová es la fortaleza de mi vida, ¿de quién he de atemorizarme? Dijo David. ¿Quién es Dios? Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Jehová es mi luz y mi salvación. Y si Jehová es mi luz y mi salvación, ¿de quién temeré y de quién he de atemorizarme? Es la pregunta. Otra imagen verbal bíblica que nos ilustra la luz de la redención en contraste con las tinieblas de la condenación. Jehová es mi luz y mi salvación. Los que hemos sido salvos tenemos la luz del Señor en nosotros en contraposición con las tinieblas de la condenación. Esto quiere decir, hermanos, que al ser salvos hubo un cambio en nuestro corazón y ahora tenemos un rumbo definido. Ahora tenemos sentido en nuestra existencia y una casa eterna en los cielos, como dijo el hermano, el apóstol Pablo en 2 Corintios, capítulo 5, versículo 1. Dice la Biblia las palabras siguientes, 2 Corintios, perdón, estoy en primera, 2 Corintios 5:1, porque sabemos si nuestra morada terrestre, este tabernáculo, se deshiciere, tenemos de Dios un edificio, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Quién es Dios? Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Él es quien nos ha trasladado de la condenación eterna al reino de su amado Hijo, nos dice la Escritura. Es aquel que nos ha reservado y nos ha garantizado una mansión en el cielo, una morada eterna en el cielo. Dice, una casa no hecha de manos, eterna en los cielos. ¿Quién es Dios? Es nuestra luz y Él es nuestra salvación. Ya le dio gracias a Dios por la salvación que Dios le ha dado, querido hermano y hermana. Muchachos, no la merecemos. No somos dignos de disfrutar la garantía de la salvación eterna que Dios nos ha provisto a través de la fe en su Hijo Jesucristo. No somos nadie para gozar de esa plena seguridad eterna de la salvación, porque somos pecadores, pero por la gracia de Dios y por su misericordia y porque Él nos amó primero, podemos gozar de la luz y de la salvación del Señor. ¿Quién es Dios? Él es nuestra luz y Él es nuestra salvación. Voy a terminar. ¿Quién es Dios? Él es nuestro amparo y nuestra fortaleza. Si volvemos al libro de los Salmos, vamos al número 46 y buscar el versículo 1, donde dice la Biblia lo siguiente, Salmos 46:1. Dios es nuestro amparo y nuestra fortaleza, nuestro pronto auxilio en las tribulaciones. Dios nos recuerda, hermanos, que Él es capaz de protegernos a pesar de las inestabilidades naturales, como nos dice el versículo 2 al 5, y de las inestabilidades o crisis nacionales, como lo dice el versículo 6 al 10, al 11. A pesar de lo que suceda en el mundo, es decir, de desastres naturales,
A pesar de que de los desastres naturales, por ejemplo, tsunamis, tormentas, huracanes, tornados, temblores, sismos, terremotos, inundaciones, sequías, crisis financiera, falta de trabajo o carencia de esta, enfermedades, pandemias, pestes, guerras, terrorismos, etc. A pesar de todo ello, Dios es nuestro amparo y es nuestra fortaleza. ¿Quién es Dios? Y termino con el Salmo número 7, versículo 11. Salmos 7, 11. En el Salmo 18, 31, el versículo decía, ¿quién es Dios? ¿Quién es Dios? Dios es nuestro juez. Dice la Biblia en el Salmo 7, 11, Dios es juez justo y Dios está airado contra el impío todos los días, dice la Biblia. ¿Quién es Dios? Dios es nuestro juez. Dios es nuestro juez. Es decir, Él es el que juzga justamente nuestra causa y le retribuye al malo y remunera al bueno. Dice la Biblia, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. En otras palabras, tú no te metas, tienes una situación, una injusticia en tu vida, no te metas. Déjame arreglar ese asunto a mí. Yo soy tu juez. Yo soy el juez. Yo soy el juez justo. Yo sí voy a hacer justicia, realmente justicia. Las personas ponen su confianza en los magistrados y cuando estos hacen un fallo en contra, la gente dice, pero hay una justicia divina. Claro, se están refiriendo a que la justicia de Dios no falla. Esa sí es justicia. ¿Quién es Dios? Podemos preguntarnos. Y la Biblia nos responde, Él es nuestro juez. Él es el que hace juicio, hermanos, con perfección y venga a los suyos. Segunda Timoteo capítulo 4, Segunda Timoteo 4:1, dice la Biblia así, Segunda Timoteo 4:1, dice las palabras siguientes. Segunda Timoteo 4:1, te encarezco delante de Dios y del Señor Jesucristo, que juzgará a los vivos y a los muertos en su manifestación y en su reino. Te encarezco delante de Dios, que juzgará a vivos y a muertos. Él hará un juicio perfecto. Los juicios de Dios, hermanos, siempre son perfectos, no fallan. Es decir, siempre es justicia, justicia justa, si me permite el término. ¿Quién es Dios? Él es nuestro juez. Usted tiene una causa de injusticia, es decir, usted tiene ha sido objeto de una injusticia, póngala en las manos del verdadero juez. Él hará un juicio justo. Dios se va a encargar de hacer justicia. Usted encárguese de estar bien con Dios y Dios se encargará de arreglar nuestros caminos frente a las personas que han hecho injusticia hacia con nosotros. ¿Quién es Dios? Dios es escudo alrededor nuestro. Dios es el que da mayor alegría a nuestro corazón. Dios es nuestro consejero. Dios es nuestro pastor proveedor. Dios es nuestra luz y nuestra salvación. Dios es nuestro amparo y fortaleza. Pero Dios también es nuestro juez. El mundo no conoce a Dios. Job creía que conocía a Dios, pero realmente tuvo que padecer vino una etapa difícil de prueba, de ignominia, de vergüenza, de sufrimiento, de una injusticia a su propia vida. Job no hizo nada en su vida para que mereciera lo que tuvo, pero todo ese periodo de tiempo de semanas o de meses que transcurrió, finalmente se dio cuenta de que lo que conocía de Dios no era nada comparado con lo que él aprendió de Dios y conoció de Dios a través de ese periodo de prueba. ¿Quién es Dios?, dijo el salmista. Dios es quien acabamos de ver y mucho más. Ese es el Dios nuestro. Ese es el Dios a quien servimos.
Este es el Dios a quien amamos. Este es el Dios quien ha hecho por nosotros mucho y continuará haciendo más por nosotros. Ese es el Dios al cual debemos de someternos y este es el Dios al cual debemos de servirle. Este es el Dios al cual le debemos nuestra vida y al cual estamos endeudados. Pablo dijo, soy deudor, no a nadie, sino a Dios por todo lo que Dios le había dado, todo lo que Dios le había perdonado. Y estamos en la misma situación que Pablo. Somos deudores a Dios. ¿Quién es Dios? Es a quien nos debemos. Debémosle toda la gloria y toda la adoración y la honra que solamente Él merece. Vamos a orar. Padre amado, gracias por tu palabra. Gracias, Señor, por el mensaje de esta noche. Te ruego que nos ayudes a estar conscientes de quién eres. Porque si Job no te conocía como aprendió a conocerte después de toda esa crisis o esa experiencia que vino a su vida, él pensaba que te conocía. Quizás nosotros estamos en la misma situación, creemos que conocemos a Dios, pero realmente aún no le hemos conocido plenamente. Ayúdanos, Señor, para poder extraer de tu palabra toda esa identidad de nuestro Dios, para poderte servir, para poderte vivir, para poderte ofrecer la gloria y la magnificencia de la cual solamente tú eres digno, con mayor conciencia, con mayor conocimiento de causa. Gracias por tu palabra, aplícala a nuestras propias vidas, en lo personal, y a cada uno de mis hermanos y jóvenes que también escucharon este mensaje. Te doy gracias y te lo ruego, Señor amado, en el nombre precioso de nuestro Salvador Jesucristo. Amén. Amén. Gracias, hermanos, que Dios les bendiga. Ha sido un placer poder compartir con ustedes la palabra de Dios.